Oli, ¿qué tal? Antes de que se me complique un poquillo más las semanas, ya veréis por qué y por qué digo esto. Bueno, lo mismo, lo de siempre. Si escucháis bueno, lo de siempre. Si escucháis así un ruido así como de fondo, como si estuviesen asesinando a un burgués, efectivamente se está asesinando a un burgués, pero la versión que hay que dar oficial hacia afuera es que lo que tengo es puesto un aire acondicionado portátil o pingüino. Yo lo llamo pingüino y yo he escuchado que se llama pingüino. Entonces, es eso, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué es pantalla. Aquí, justamente esta es la de pantalla. Esta es aquí. Perfecto, perfectísimo. Esto que es de aquí, esto es de otro tema que ya se verá. Vale. Vale, me desplazo hacia aquí porque vamos a ver una cosa que vamos a intentar explicar ya las cosas. Espérate, que no lo puedo explicar así se puede explicar. Vamos a ponerlo aquí bien. Que ocupe toda la pantalla aquí. Vale. Vamos a ponerlo esto por aquí. Y esto por aquí. Perfecto. Maravilloso. Estupendo. Estupendísimo. Guay. Vamos a hablar sobre la teoría del valor, pero lo vamos a hablar de una forma express, puesto que ya de esto se ha hablado ya un poquito, ya hemos hablado incluso en este canal, ya hemos hablado un poquito sobre el tema, así que lo que vamos a hacer es de una cosa rápida, express, siendo yo, para que vamos a ir rápido, eso sí, vamos a ir rápido, puede ser que a algunas personas les surjan alguna duda, pero la idea sobre todo es explicar un poco lo más básico que hay en la teoría del valor que se expresa en el capital, para que si una persona quiere empezar a leerse el capital, al menos ya sepa un poco cuál es el punto de partida, que si hay fragmentos que no entiende, que podría llegar a pasar, pero si pasa, es porque no se ha hecho un trabajo previo y es que ha habido que estudiar la dialéctica, porque una vez que tú estudias la dialéctica es complicado que no se entienda del todo, pero bueno, podría ser, así que eso es como algo introductorio para que el que quiera empezar el capital pues entienda un poco de lo que estamos hablando. Eso por un lado. El segundo punto, gente que no sepa absolutamente nada del capital, que tenga ese punto introductorio, pues es gente que lo quiera leer el capital porque se quiera formar en una cuestión tan básica del marxismo como es la teoría del valor, pero también podría ser simplemente que bueno, haya algún crítico que esté criticando lógicamente la teoría del valor de Marx, pero no se lo haya leído, o esté hablando sobre que no consideramos la oferta y la demanda, lo vamos a ver, que eso del valor es una cosa que se fumó esta persona, pero que las cosas se miden de otra forma, también lo vamos a explicar, y vamos a explicar realmente cuál fue el proceso que siguió Marx. Entonces, vamos a verlo, y vamos a verlo con algunos que otros ejemplos. Marx quería entender la sociedad capitalista, la sociedad burguesa. Entonces empezó a analizar. Y Marx no dio, por supuesto, absolutamente nada. No dio, por supuesto, nada. Toda cosa que pensaba tuvo que someterlo a la praxis. Y esa praxis tuvo que verse demostrada en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, Marx dice, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a ver las mercancías. En este caso, Marx estaba analizando las mercancías, porque quería analizar la sociedad burguesa y pudo pensar que si analizamos una mercancía, esa mercancía debería seguir unas lógicas que nos llevarían a sacar la lógica general de, en este caso, el modo de producción capitalista. Entonces, lógicamente, Marx, que lo que hacía era escribir, lo primero que se fue a una papelería. Creo que se entiende que no se fue a una papelería como tal, pero bueno. Es un recurso, ¿de acuerdo? Y se compró un boli porque necesitaba escribir, ¿de acuerdo? Pero es que no solamente hizo eso, es que también se compró una libreta. Se compró una libreta porque tiene que escribir. Y se me han caído algunos folios, no pasa nada. Entonces, pues con eso ya podía empezar. Pero también tenía que hacer algunos cálculos, así que también se compró una calculadora científica, esta de cuando yo iba a la escuelita y todavía sigue disponible, así que un guay. Cuando no se hacían las cosas con obsolescencia programada.
o se hacían con menos obsolescencia programada, y lo adquirió y se fue a su casa y empezó a escribir. Pero claro, se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de, uno, por qué Marx ha comprado un boli, ha comprado una libreta Henry, porque la compró él así, de distintos colores, y una calculadora Casio. ¿Por qué la compró? Bueno, pues Marx lo primero que dijo es, vale, yo he adquirido este tipo de mercancías porque, uno, vamos a poner en verde, las necesito. Con esto ya desmontamos una de las críticas que suelen hacer sobre todo los liberales. Vale, entonces, ¿esto qué supone? Bueno, pues esto lo que supone es lo siguiente. Esto lo que supone es que esas mercancías deben tener algo, deben de ser útiles. Por lo tanto, estamos hablando de que tienen un valor, pero en este caso es valor de uso, valor de utilidad para la persona. En este caso Marx, porque quería analizar la sociedad burguesa, quería analizar el modo de producción capitalista y tenía que hacer una serie de apuntes y una serie de cálculos. Esa es la utilidad, el uso que le daría Marx. Dice, vale, pues ya está, ya he sacado el valor de la mercancía, ¿vale? Ya podemos partir de aquí. Entonces Marx sigue analizando y dice, uy, un momento, aquí ocurre un problema. Y es que las cosas no se intercambian, bueno, descubre que las cosas se intercambian, pero no se intercambian por valor de uso, sino que se intercambian por otra cosa. Puesto que cuando va, dice, vale, pero yo, a lo mejor, para mí es muy necesario tener el boli, tener la libreta y tener la calculadora, pues para mí es muy necesaria. Pero es que a lo mejor para otra persona no es tan necesario, porque a lo mejor considera que es más necesario comprarse un coche. Entonces dice, bueno, yo valoraré muchísimo más la calculadora, el boli y la libreta que otra persona que valore muchísimo más el coche. Entonces, las cosas no se pueden estar intercambiando por su valor de uso. Tiene que estar intercambiándose por otra cosa. Y como se da cuenta de que se intercambian, dice, bueno, pues entonces cada cosa tiene que tener otro valor. Y ahí es donde descubre que, por ejemplo, en el boli, vamos a coger el ejemplo del boli, descubre que este boli tiene dos cosas. Se presenta con un carácter bifacético. Vamos a ponerlo en azul. Se presenta con un carácter bifacético, porque por un lado, sí, tiene un valor de uso, pero pronto Marx se dará cuenta que este valor de uso no es el único que se presenta, sino que también tiene un valor de cambio. El valor por el que se intercambian las mercancías presenta entonces, como hemos dicho, un carácter bifacético, ¿vale? Aquí lo pondremos de esta forma. Siempre me sale una zona más grande que otra y la ponemos así. Carácter bifacético. ¿Vale? Se nos presenta así la mercancía. Entonces Marx, que utiliza la dialéctica, se da cuenta de una cosa. Se da cuenta de que hay una contradicción, hay una lucha de contrario. Por un lado, se da el contrario, valor de uso, y el contrario, valor de cambio. Ambos se encuentran enfrentados, se encuentran en lucha. En este caso, en lucha de contrario. Están enfrentados. Y de aquí Marx, que como utiliza la dialéctica, ya sabe una cosa. Lo que sabe es que ahora esto que se va a dar aquí necesariamente se tiene que dar una síntesis. Se dará una síntesis. Síntesis. Síntesis de determinación. ¿Y cómo es esto? Dialéctica. Se dará una síntesis de determinaciones dialécticas. Uno tiene que devorar a su contraparte, un contrario devorando a su contraparte. Y como se da cuenta que en la forma generalizada en la sociedad burguesa,
no se intercambian las cosas por valor de uso. Yo no cojo y digo, oye Marx, si para ti es muy útil el bolígrafo, toma un bolígrafo para ti. Como yo sé que lo valoras tú mucho, no me des 50 céntimos, que es lo que vale, dame 60 euros. Porque para ti es muy necesario. Con esto los liberales nos irán sobre el agua en el desierto. Pero es que la forma generalizada no es obtener agua en un desierto. De hecho, incluso ni con ese ejemplo estaría demostrando que su punto es correcto. Seguirían demostrando que la teoría marxista es correcta. Nos lo apuntamos si queremos. Y lo vemos después si me acuerdo, que hay muchas veces que digo esto y se me olvida volver al tema. Entonces, de aquí, ¿qué se da cuenta Marx? Se da cuenta que el que termina devorando a su contraparte es el valor de cambio. Este valor de cambio devora a su contraparte. Por lo tanto, se alza como síntesis de determinaciones dialécticas el valor de cambio. Todavía no sabe qué síntesis de determinaciones, de múltiples determinaciones, se han dado para que se dé esta síntesis. Porque este valor de uso tendrá dentro unas contradicciones internas y el valor de cambio tendrán unas contradicciones internas. En esta lucha y en la satisfacción de cada contradicción interna, un contrario devorará a su contraparte o no. Sabe que es el valor de cambio el que se alza en síntesis de determinaciones dialécticas, pero todavía no sabe las particularidades de la contradicción que hay en cada uno. Pero esto lo ve por la experiencia, esto lo ve por la praxis, como la práctica, como forma de elevación de la conciencia, como criterio de verdad. Y utiliza el método dialéctico para darse cuenta de esto, puesto que se encuentra que hay una lucha de contrarios. Seguimos. Ve que hay un valor de cambio, entonces prevalece esto y se da cuenta de una cosa. Dice, claro, tiene un valor de cambio, el boli 50 céntimos, la libreta por unidad 4 euros y la calculadora 12 euros. Y se da cuenta y dice, uy. Para empezar va a otras papelerías y se da cuenta que el bolígrafo aproximadamente son 50 céntimos en todos los sitios. Y se da cuenta que la libreta son 4 euros, prácticamente en todos los sitios por unidad, ¿no? Y se da cuenta que la calculadora casi que en todos los sitios pues rondan los 12 euros. Y dice, vale, entonces, si yo cojo, por ejemplo, el bolígrafo, no sé cómo voy a hacer esto, pero bueno. Si yo cojo el bolígrafo, pues lo dibujaré. Si yo cojo el bolígrafo y lo abro por la mitad, yo aquí, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Yo cuando lo abra de aquí, lo que tendré que encontrar aquí dentro, y fijaos que ya sabemos que eso va a ser una tontería, pero yo lo que me tengo que encontrar aquí dentro es el valor de cambio, puesto que el valor residiría en el objeto. Entonces digo, bueno, si yo abro por la mitad, si yo, como cuando se está analizando, por ejemplo, un cuerpo de un análisis forense, se abre el cuerpo y dentro te encuentras los órganos. Y tú dices, vale, pues si yo abro por la mitad del bolígrafo, yo dentro me tengo que encontrar el valor de cambio. Y se da cuenta de que las cosas no son como nos plantean los idealistas. Las cosas no son estáticas. La verdad es un proceso que se construye mediante la praxis. Y se da cuenta que dentro del bolígrafo no hay ningún tipo de valor. Entonces se da cuenta diciendo, bueno, pues si el valor no está en el bolígrafo, tiene que estar en otra cosa. Pero es que se da cuenta de que casi todos los bolígrafos, por eso lo analiza, valen más o menos lo mismo. Pero es que se da cuenta también de una cosa. Si tú coges un bolígrafo y lo comparas con el resto de mercancía, vamos a compararlo con las libretas. Uy, espérate. Podría haberlo hecho de otra forma. Copio y pego aquí abajo. ¿Vale? Si lo ponemos y lo comparamos, en matemáticas la comparación es la división. Y entonces, ¿qué es lo que se da cuenta? Pues se da cuenta, por ejemplo, que si yo quiero intercambiar bolígrafos por libretas, si sé que el bolígrafo vale 50 céntimos y sé que las libretas valen 4 euros, yo lo que tengo que hacer es una cosa muy fácil. Si yo lo que tengo son bolígrafos, pues yo a la persona que tiene libretas le tengo que dar 8 bolígrafos. Y es que aquí se encerrará la misma cantidad de valor que en una libreta. 8 por 0,50 son 4, que es el precio unitario, el valor unitario por libreta. Pero es que podemos hacer exactamente lo mismo con la calculadora. Nos cogemos la calculadora y la vamos a comparar con el bolígrafo.
como en matemática la comparación es la división, pues lo hacemos. Vamos a ponerlo aquí. Y de aquí nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta que entonces tendríamos que entregar 24 bolígrafos para entregar el mismo valor que de calculadora. Si yo quiero una calculadora, yo te tengo que entregar 24 bolígrafos y entonces estaríamos haciendo una cosa. Se estaría dando una cosa, que se encuentra que es una norma general en el modo de producción capitalista. Es una particularidad de la contradicción, que es el intercambio de valores equivalentes. Esto tiene que prevalecer siempre en el modo de producción capitalista. Siempre. Siempre se tiene que dar. O al menos de forma generalizada. Y dice, vale, se da un intercambio de valores equivalentes. Perfecto, entonces yo sé que un bolígrafo equivale a 24, que 24 bolígrafos equivalen a una calculadora, o que por ejemplo 8 bolígrafos equivalen a un cuaderno, pero no solamente eso, también nos podríamos dar cuenta que por ejemplo 3 cuadernos equivalen a una calculadora. Se da esa relación, entonces se da en cuenta Marx de una cosa: el valor no reside en el bolígrafo, tampoco reside en la calculadora, pero es que tampoco reside en la libreta. No reside en ninguna de estas tres. Reside en la relación de estas tres. Y como posteriormente se dará cuenta de una cosa, será de una relación social de producción. ¿Por qué? Porque ahora dice, bueno, si yo estoy pudiendo comparar esto es porque necesariamente todas estas mercancías tienen algo que lo hacen que sean lo mismo en algún aspecto. Porque yo no puedo comparar calculadoras con bolígrafos, puesto que no las puedo calcular, puesto que, por ejemplo, materialmente es lo mismo, materialmente no. El color puede ser similar, pero ¿qué entonces decimos? Que este color, por ejemplo, 4 veces, ¿cuánto hemos dicho? 8 veces el color de este bolígrafo es una vez el color de esta libreta. No parece que sea así. Y aunque lo sea, ¿qué color tiene un corte de pelo? ¿O qué color tiene un servicio de contabilidad o un servicio de análisis de datos? Parece que eso no es. La forma, pues tampoco. Y de nuevo, aunque se pareciese en algo en la forma, tendríamos que volver a decir qué forma tiene, por ejemplo, un corte de pelo, o qué forma tiene un servicio de contabilidad, un servicio de data analysis, o qué forma tiene poner una cerveza en una terraza. Empieza analizándolo así y se da cuenta de que no está consiguiendo encontrar algo que sea similar a todas. Pero entonces vuelve al principio y dice, este bolígrafo no existe en la naturaleza. Este bolígrafo se han tenido que coger materias primas y se ha tenido que hacer algo para generar este bolígrafo. Al igual que esta calculadora, al igual que la libreta. Dice, vale, pues parece que el elemento común que hay en todas es que cada cosa que vemos, este bolígrafo, esta calculadora, esta libreta, esta pinza de la ropa, este corta uña, este café, todo ha tenido que ser confeccionado mediante el trabajo. Y se da cuenta y dice, uy, a lo mejor es en la cantidad de trabajo que hay dentro de cada mercancía lo que permite que lo compare. Es decir, cantidad de trabajo, puesto que es el elemento común a todo lo que vemos. Todo ha tenido que ser confeccionado con el trabajo, puesto que el ser humano produce sus medios de vida. Entonces empieza a pensar una cosa, dice, vale, ¿cómo es la cantidad de trabajo? Como estamos hablando de cantidad de trabajo, tenemos que estar hablando de cómo medir ese trabajo. De ahí que Marx nos diga que el valor no reside ni en este bolígrafo ni en esta calculadora, sino en la relación social de producción. Ahora veremos lo de social. Y dice, vale, creo que he dado con la cuestión. ¿En qué color estoy poniendo así las cosas más claves? El color me está dando la gana, ¿no? En azul, aquí he puesto este naranja, bueno. Vamos a poner naranja aquí. Y se da cuenta de que la cantidad de trabajo no es más que el tiempo de trabajo.
que es necesario para confeccionar la mercancía. Entonces se da cuenta de esto. Es el tiempo de trabajo necesario para confeccionar la mercancía. Si yo veo que un bolígrafo, bueno, no me lo invento, vamos a hacer la abstracción de que esos euros son minutos de trabajo, por ejemplo. Si yo sé que un bolígrafo se tarda en confeccionarse 30 minutos de trabajo, por ejemplo, o no, que estos sean 4 minutos, estos sean 12 minutos y estos sean 0,50 minutos. Vamos a ponerlo así. Pues entonces, en esa comparación, lo veremos. Bueno, no, vamos a ponerlo más fácil. Sí, estos 0,50 sería porque a lo mejor este número es un poquillo más... Estos son 30 minutos, estos son 4 horas de trabajo y estos son 12 horas de trabajo, supongamos. Entonces, dice, vale, por el tiempo de trabajo, ya está. Si yo veo justamente esto y mediante la praxis yo veo que 24 bolígrafos requieren la misma cantidad de trabajo que confeccionar una calculadora, entonces estoy en lo cierto. Lo somete a la praxis y se va dando cuenta de que sí que puede llegar a ser así y se permite esa comparación. Entonces dice, vale, pues ya he terminado, ya está. El valor de la mercancía lo determina el tiempo de trabajo necesario para producir dicha mercancía. Ya está. Es esto lo que me está permitiendo analizar las distintas mercancías. Por lo tanto, la creación de valor viene por la cantidad de trabajo que encierra cada mercancía. Pero acto seguido piensa en una cosa y dice, pero yo no sé hacer bolígrafo. Pero es que yo no es que no sepa hacer bolígrafo. Yo es que tampoco sé hacer calculadora, ni tampoco sé hacer libreta, ni pinza para el tendedero. Y dice, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no sé y mi tiempo de trabajo, vamos a ponerlo, si tiempo de trabajo M marginal es mayor que el tiempo de trabajo, vamos a poner restante, de momento. Si esto se da, esto quiere decir que el valor que yo estoy creando, el valor marginal es mayor que el valor del resto de los productores, puesto que yo estoy haciendo más trabajo. El bolígrafo yo a lo mejor he tardado 2 horas de trabajo en hacerlo, porque no sé. Yo a lo mejor me he comprado una casa y la reforma no se la he mandado a unos obreros, me he puesto a hacerla yo, pero claro, yo tardo más porque yo no sé, yo no tengo esa experiencia. Entonces yo estoy creando más valor. Esto, creo que una de las críticas era de Axel Kaiser, creo que era, que es una persona de Argentina que dice, si yo tardo mucho en hacer un coche y como no se termina siendo inservible, ese tiene más valor que un Lamborghini. No tiene sentido. Esto que dicen los marxistas no tiene sentido. Y Marx empieza pensándolo así y dice, vale, pues esto no puede ser, lógicamente, puesto que esto no es así. Por varios motivos. Uno, si yo tardo más tiempo en confeccionar este bolígrafo, en el mercado estará más tarde. Por lo tanto, mi competidor, que a lo mejor no tarda 2 horas, sino que tarda 30 minutos, lo va a tener en el mercado antes. Y en el mismo tiempo en el que yo confecciono un bolígrafo, mi competidor pone a la venta 4 o termina 4 para ponerlo a la venta. Me saca mucha ventaja, puesto que yo tendría que vender mucho más que él, tendría que vender 4 veces más que él para igualar sus ventas en términos de valor. Entonces Marx dice, vale, esto no puede ser, porque además el que tarde menos tiene una ventaja competitiva. Dice, entonces, esto no puede ser. Dice, pues voy a hacer una cosa. Voy a ver cuánto tiempo de trabajo tarda esta persona. Esta persona va a ser una fábrica. ¿Vale? Y voy a ver cuánto tarda esta. Y voy a ver cuánto tarda esta.
Y voy a ver cuánto tarda esta. Y voy a ver cuánto tarda esta. Y voy a ver cuánto tarda esta. Voy a ver cuánto tarda esta. Y voy a ver cuánto tarda esta. De esta forma, aquí tenemos que es la fábrica A. ¿Vale? Intento hacerlo rápido. Si queréis ir avanzando el vídeo hasta que termine esta parte. Aquí está la C. Dime. Epa. Vale, un poco, pero bueno. Vale, aquí. Y empieza a darse cuenta de cosas. Y se da cuenta que este tarda 30 minutos. Se da cuenta de que este, lo voy a poner en minúscula, 30 minutos. Entonces, a este ve que tarda 30 minutos. Este, que tiene menos experiencia, tarda 1,5 horas. Pero este tarda 30 minutos. Pero es que este tarda también 30 minutos. Este, por ejemplo, soy yo, y yo tardo 2 horas. Se encuentra una cosa, y ve que este tarda 15 minutos. Ve que este tarda también 30 minutos. Y ve que este, bueno, pues tarda a lo mejor un poquito más. Este a lo mejor tarda 40 minutos. Pone a todos los productores de bolígrafos y automáticamente se da cuenta de una cosa. Dice, uy, hay cierto patrón que se repite. Esto, esto, esto y esto. Dice, uy, mira qué cosa tan curiosa. Y empieza a ordenarlo. Dice, vale, 30 minutos. Intenta ponerlo aquí, medio que. Aquí. 30 minutos es lo que tardan en producir. ¿Cuánto he puesto? 1. Vale, 4. 4 productores. Vale. Y dice, vale, ¿cuál es el siguiente? 40 minutos. 40 mils. Tarda en ello un productor. Dice, vale, 20 minutos. No, 15 minutos he puesto, ¿no? 15 mils tarda un productor. Vale, pues voy a poner este. Y ahora, vamos a ver, es 1 hora y media, ¿no? Sí. 1,5 horas un productor y 2 horas otro productor, ¿no? Vale. Y se da cuenta de esto y dice, ¡ey, espérate! Dice, fíjate aquí, hay una mayor cantidad de productores que tardan aproximadamente de media el mismo tiempo. Y dice, vale, pues esto va a ser el tiempo de trabajo modal de media el que determine el valor. Si hay una mayor cantidad de productores que tardan 30 minutos en producir, eso significa que las capacidades más frecuentes que nos vamos a encontrar en la economía, esas capacidades medias a nivel de qué máquinas se están empleando, la capacidad del obrero, la fuerza del obrero, la formación del obrero, la división social del trabajo, la organización del trabajo, es decir, las capacidades en ese momento específico del tiempo y del país que estamos analizando, sus capacidades son 30 minutos. Vamos a poner esto con otro ejemplo que creo que debo tener por aquí. Por ejemplo,
Aquí vemos que en el año 1989 en España se tardaban en empleo total casi unas 70 horas de trabajo en producir un vehículo. 10 años después se tardaban unas 40 horas o 30 horas, ¿no? Unas 40 horas de trabajo aproximadamente. En 10 años se ha reducido el trabajo que se suponía de media para producir un vehículo. Claro, porque las condiciones van cambiando, porque en esos 10 años los trabajadores de esta fábrica tienen una mayor formación, tienen una mayor destreza, han ido aprendiendo durante 10 años de cuáles son los errores más comunes que se cometen en la producción y por lo tanto lo han corregido, por lo tanto no los cometen tanto y por lo tanto no hay tanta parada productiva, la maquinaria es mejor, está el trabajo más segmentado y por lo tanto hay gente que se especializa solamente en una cosa, lo cual tiene un manejo muy profundo y un conocimiento muy profundo de esa parte de la producción, etcétera. Y dice, vale, pues esto va a ser el tiempo de trabajo modal necesario en producir, este va a ser el valor. ¿Qué luego ocurre? Que, hombre, no tiene mucha chicha este nombre. Pues entonces le llama de otra forma. Le llama tiempo de trabajo socialmente necesario. Voy a ponerle en el medio. Tiempo de trabajo socialmente necesario. Que de ahora en adelante será reconocido, lo llamaremos TTSN, tiempo de trabajo socialmente necesario. Y este va a ser el valor de las mercancías. Y esto ya nos permite ponernos en una situación. Quienes tarden más de 30 minutos están en un coste, están en pérdidas. Y quien tarde menos está con un beneficio extraordinario. Pero este ya sería el siguiente punto. Entonces se da cuenta de esto. Y dice, vale, perfecto. Y dice, pero un momento. Un productor, un burgués, ¿por qué se iba a poner a producir bolígrafos? Si tarda 30 minutos, lo vende a 30 minutos y lo que le lleva a producir son 30 minutos, ¿para qué va a hacerlo? ¿Qué más le da ser burgués o ser proletario? No le da exactamente igual, puesto que vende a 30 minutos y tiene un coste de 30 minutos. Y aquí es donde nos saca la fórmula y dice, uy, un momento. Vale, son 30 minutos. Esto ya lo sabemos. Entonces a esto lo vamos a llamar M, puesto que es el valor de las mercancías. Y dice, pero entonces, ¿qué es lo que tienen las mercancías? Puesto que yo necesito la máquina y yo necesito los trabajadores. Entonces tengo C, que son el capital constante, la propia fábrica. Cuando digo fábrica también puede ser una oficina, por cierto, Tengo la fábrica, tengo las máquinas, tengo la electricidad, tengo todo eso. Entonces, pues, eso es capital constante. Y después hay otra que es variable, que es lo que yo remunero a los trabajadores. Entonces, C queda claro, puesto que C es la suma total de mercancías que yo necesito para producir mercancías como máquinas, la propia fábrica y las materias primas. Pero V, ¿cómo la determino? ¿Cómo sé qué V tengo que pagar? Pues se va al principio. Recordemos que Marx no da, por supuesto, nada y somete esto a la praxis. Y dice, vale, ¿qué es V? Dice, vale, V es lo que se remuneran a los que producen, a los trabajadores. Entonces Marx se plantea una pregunta. Y dice, ¿qué necesita el trabajador para poder trabajar? Lo primero que podemos decir es que necesita una serie de máquinas, que necesita la formación, que necesita tal. No. Recordemos, Marx no da, por supuesto, nada. Entonces Marx, lo primero a lo que llega es algo que es muy evidente, pero que muchas veces se olvida. Y es que el trabajador tiene que necesariamente estar vivo. Marx no da, por supuesto, nada. Dice, tiene que estar vivo. Puesto que de momento no sabemos poner a producir a los zombies. Como todavía no hemos conseguido que los zombies se pongan a trabajar,
Pues no nos queda otra. Los trabajadores tienen que necesariamente estar vivos. Y ahora se pregunta lo siguiente. Dice, ¿cómo es que un trabajador está vivo? Fijaos las preguntas que se va haciendo Marx. Y esto lo va respondiendo. Dice, vale, ¿cuáles son las contradicciones internas de esto? Bueno, pues una cosa muy sencilla. El trabajador necesariamente necesita comida, una cantidad determinada. También necesitará, pues por ejemplo, un techo en el que por ejemplo, cuando llueva se va a resguardar, cuando haga calor se va a resguardar y cuando haga frío se va a resguardar ahí. También necesita, por ejemplo, se me ocurre pensar, necesitará vestido y calzado para que, por ejemplo, si va caminando por la calle no esté pisando la mierda que hay en el suelo, por lo tanto tenga enfermedades que puedan afectar su salud y que puedan afectar al estar vivo. Necesita más, a lo mejor el obrero necesita también un transporte. A lo mejor necesita también el obrero transporte. Pero es que a lo mejor el obrero también nos hemos dado cuenta que el obrero necesita cierto ocio, puesto que es una forma que tiene de desconectar. Y si no tuviese este ocio, pues a lo mejor se ponía a quemar cosas, como por ejemplo fábrica. Entonces dice, bueno, pues con este ocio el obrero se calma un poco. Dice, vale, pues estas son las contradicciones internas. Estas son las particularidades de la contradicción de estar vivo por parte del trabajador. Por lo tanto, y lo podemos pensar así, puesto que no sería incorrecto, él se vuelve a dar una contradicción entre el estar vivo y estar no vivo, que es estar muerto. Se da una contradicción. Siempre se analiza bajo el método dialéctico. Se da esta contradicción, se da esta lucha de contrarios. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que lo pongo más grande porque a lo mejor no lo veis del todo, ¿no? Ahora creo que sí. Vale, un momento, lo voy a llevar para acá. Aquí. Si se satisfacen las contradicciones, las particularidades de la contradicción estar vivo, si se satisfacen las contradicciones internas del estar vivo, esta lucha de contrarios será que el estar vivo devora a su contrario, a su contraparte, estar muerto. Por lo tanto, se alza como síntesis de múltiples determinaciones dialécticas. Síntesis dialéctica de determinación dialéctica. ¿Tiene comida? Sí. ¿Tiene techo? Sí. ¿Tiene vestido y calzado? Sí. ¿Tiene transporte? Sí. ¿Tiene ocio? Sí. ¿Tiene una cama? Sí. Todas esas contradicciones se van resolviendo y se llega a una síntesis de múltiples determinaciones dialécticas. Esta expresión es muy importante para el marxismo. Entonces el obrero está vivo. Entonces se da cuenta diciendo, vale, pues necesita todo esto. Pero es que se da cuenta Marx de una cosa diciendo, oye, que es que esto, joder, esto y esto son todo la misma cosa. Son todo mercancías. Todo esto son mercancías. Por lo tanto tienen un valor. Y ese valor está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Y dice, ajá. Pues entonces el obrero necesita necesariamente esta suma de todo el valor de estas mercancías que le permiten su subsistencia. Necesita la fuerza de trabajo que tiene el obrero para permanecer vivo, necesita como mínimo una suma de unas mercancías que le permitan permanecer vivo. Y solamente eso, permanecer vivo, no necesariamente desarrollarse, permanecer vivo. Entonces Marx dice, vale, si yo sumo todas estas mercancías, es los medios de subsistencia que necesita el obrero. Y es que para esto el obrero tiene que tener satisfecho sus medios de subsistencia.
Si tiene esto, bien. ¿Y cuál es el valor de esto? Pues esto va a ser, el valor va a ser, aquí no puedo poner sumatorio, ¿no? Pero bueno, sumatorio del valor de todas estas, por abajo, sumatorio de todas estas mercancías. Voy a poner un poquito más atrás. Aquí. El sumatorio del valor de todas estas mercancías va a ser los medios de subsistencia que necesita como mínimo el obrero. Y dice, vale, perfecto, pues supongamos que necesita, como medio de subsistencia, necesita, por ejemplo, una calculadora, por lo tanto, que intercambio de 24 bolígrafos. Marx se va al mercado y se encuentra una cosa. Los intercambios no se dan así, no se da por una calculadora a cambio de 24 bolígrafos, no. Se necesita otra cosa. Pero claro, se da cuenta también de, oye, pero es que el valor es ese, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Dice, bueno, se está utilizando otra mercancía que va a mediar en esos intercambios. Es la forma que tenemos nosotros inmediata de valor. Esa forma inmediata de valor será la forma fenoménica de valor, que en este caso, como ya todos sabemos, es el dinero. Entonces, claro, el obrero necesita esto. Necesita esta forma fenoménica de valor. Porque esto es importante. El obrero trabaja para otro, por lo tanto produce bolígrafos, pero el obrero no tiene bolígrafos. Y tiene que ser una condición. El obrero no puede tener bolígrafos. Es más, como el obrero tenga bolígrafos, calculadora, comida, calzado, vestido, techo, transporte y tenga todo eso, el obrero no va a trabajar. Como el obrero tenga garantizado, importante, garantizado todo eso, el obrero no va a trabajar. Por lo tanto, una condición del obrero, del proletariado, es que no tiene que tener la garantía de sus medios de subsistencia. Ahí están los desahucios, la gente que no llega a final de mes, la gente que aunque llega a final de mes llega justa, conforme va avanzando el mes dice, pues me tengo que apretar, ahora esta semana es arroz con tomate y tomate con arroz. Ya está. Entonces, el obrero no puede conseguir dinero para comprar arroz, para vender arroz, porque el obrero tiene que comer. El obrero necesita el techo. El obrero, si no tiene más vivienda, no puede alquilar la vivienda en la que está. No va a poder. Podría compartir piso, pero si solamente tiene una habitación, pues hay dos opciones. O no lo hace o lo hace, pero tiene que dormir con otra persona que a lo mejor una desconocida. Entonces dice Marx, entonces, ¿qué cojones? Porque el obrero recibe dinero, al igual que recibe el burgués una vez que vende las mercancías. Dice, entonces, el obrero tiene que estar vendiendo algo, puesto que el capitalista no va a darle al obrero un dinero a cambio de nada. Dice, ¿qué es lo que vende? El obrero tiene que tener una mercancía, pero claro, no puedo yo comprar una calculadora para venderla, porque en todo caso la vendo por el mismo valor. Entonces, pues vuelvo a coger ese valor, esos, ¿cuánto hemos dicho? 12 horas de trabajo y las vendo. Y vuelvo a recibir 12 horas de trabajo. Y con eso lo compro. Esa es una opción. Esa es una opción. Y hay gente que hace eso metiéndole, en lugar de 12 horas de trabajo, 13 horas de trabajo. Dice, vale, puede ser. Pero esa no es la forma general. Marx se da cuenta de que el obrero sí que vende algo. Solamente puede vender una cosa que tiene. ¿Y el que es esa cosa? Pues la fuerza de trabajo. Esta es la mercancía y la única mercancía que tiene el obrero. El obrero no tiene otra mercancía más que esta por vender. Entonces ve que el obrero vende esto y a cambio de esto, pues ahora ya sí, recibe el dinero, que es esa forma fenoménica de valor. Entonces el valor
de la fuerza de trabajo será la suma de todas esas mercancías, la suma del valor de los medios de subsistencia que necesita el obrero para permanecer vivo. De ahí que va a recibir el mínimo indispensable para sobrevivir, con ciertas oscilaciones, puesto que puede recibir un poquito más de eso, pero bueno, esto igualmente no quitaría absolutamente nada. De hecho, se encuentra que el salario más frecuente está más cerca del salario mínimo que del salario medio, por ejemplo. Entonces se da cuenta de esto y dice, vale, pues ese es el valor de la fuerza de trabajo. Y dice, venga, vamos a probarlo. Entonces dice, vale, pues ya lo tengo. Vale, supongamos que nosotros vamos a confeccionar una calculadora que son 12 horas de trabajo. Dice, 12 horas de trabajo. Dice, vale. Y empieza por el capital constante. Y dice, vale, pues el capital constante, pues yo me doy cuenta de que a lo mejor son... me lo invento. Es que no quiero poner esta cifra, pero bueno, venga, vale. 4 horas. Venga, sí, vamos a poner 4 horas. 4 horas de trabajo. Dice, vale. Dice, vale, pues ya está, pues la fuerza de trabajo son 8 horas. Dice, venga, mediante la praxis voy a sumar todos esos medios de subsistencia en términos de valor. Empieza a sumar y se da cuenta de una cosa. Dice, espérate, ¿cómo? 4 horas también. No tiene que coincidir capital constante con capital variable, pero bueno. O de hecho vamos a hacerlo más realista. Vamos a poner que el capital... Vamos a poner 8 horas de trabajo. Dice, bueno, vamos a suponer que esto es así. 8 horas de trabajo. Claro, Marx sabe que esto no va a ser así. Marx sabe que esto así no es. Puesto que dice, vale, 8 más 4 son 12. Dice, pero vale, si yo voy a recibir exactamente lo mismo, ¿yo para qué me voy a poner a producir? Si a mí me daría ser exactamente igual un proletario. De hecho, recibiría 4 horas de trabajo. Aquí recibo 12, pero 8 van a los medios de producción y 4 van a los trabajadores. Yo no recibo nada. Pero claro, es que se da cuenta que es que no, que son 4 horas de trabajo. Son 4 horas de trabajo. Dice, tampoco me cuadra. Puesto que aquí la suma no son 12 horas, son 8. Dice, algo mal he tenido que hacer. Hace de nuevo los cálculos más y dice que sí. Que la fuerza de trabajo son 4 horas. Dice, pues estos serán 8. Dice, pero es que lo vuelve a sumar en términos de valor y dice, son 4. Dice, pues entonces, de aquí hay algo que se me ha olvidado. Hay algo de aquí que es un plusvalor. Que en este caso, necesariamente, este plusvalor tiene que ser también 4 horas de trabajo. Dice, y ahora sí me sale. Entonces Marx dice, bueno, claro, tiene sentido. Puesto que yo sé que hay beneficios en la empresa. O de forma general y tendencial en este caso hay 4 horas de trabajo de beneficio en las empresas que fabrican calculadoras. Dice, entonces claro, tiene que haber un plusvalor. Claro, el trabajador necesita 4 horas para, utilizando unas máquinas muy específicas, producir 12 horas de trabajo. Dice, fíjate tú qué cosa tan específica. Vamos si queréis, para no hacernos el lío, que va a ser más fácil sumarlo así. Pero bueno, supongamos que estos son 4 y estos son... Que estos sean... Esto sería más realista. Y que esto sea, por lo que nos queda, 6 horas de trabajo. ¿Vale? Por no poner... Porque esto podría ser de cualquier forma. Esto no es que sea todo lo mismo. ¿De acuerdo? Dice, vale. Dice, entonces, esta expresión que yo tenía aquí antes, esta está mal. Entonces, yo me voy aquí abajo y dice, es que aquí lo que me faltaba es otra cosa. Aquí lo que me faltaba entonces es la P de plusvalor.
Y aquí con esto ahora ya sí sé el valor de la mercancía. Y ahora sí me salen las 12 horas que requiere la calculadora. Pero es que con esto ahora se da cuenta de una cosa adicional. Y dice, uy, un momento, espérate, que puedo comparar aquí las cosas. Y dice, vale, ¿qué es lo que ocurre si yo cojo esta P y le divido V? Se la divido. Y dice, pues que me sale una cosa. En este caso, vamos a analizarlo. P entre 2 sale 3. Y dice, vale, 3. Sale 3. Es decir, el plusvalor es 3 veces mayor al capital variable. Pues esto es lo que Marx llama, si lo pasa a porcentaje, de tasa de plusvalor. Pero es que hay más. Puesto que cuando Marx hace este plusvalor entre V, C más V, vale, esto no lo puedo poner así, vale, no pasa nada. En este caso es ¿cuánto? Son 6 entre 6, pues fíjate, pues en este caso son 100 de tasa de ganancia. Y dice, vale, pues recibe un 100% de tasa de ganancia. No está mal. Recibe un 100% de tasa de ganancia. Dice, vale, pues aquí lo tenemos. Dice, claro, entonces va a ir en base a esto. Dice, vale, tiene un 100% de tasa de ganancia. Pues ahora lo que hace, de nuevo lo vuelve a comparar, fijaos, y lo vuelve a comparar con los bolígrafos y con la libreta. Y se da cuenta de otra cosa. Y dice, a ver, ¿cuál es la tasa de ganancia de los bolis? Y se da cuenta que es un 125%. Dice, uy, tasa de ganancia de, esto era de calculadora, pues cuaderno. Y se da cuenta que esto es un 115%. Y dice, uy, analiza el resto de mercancía y dice, tasa de ganancia media de la economía. Y se da cuenta que es que a lo mejor es un 120%. O es un 115%. Y dice, uy, aquí algo pasa. Y dice, vale, entonces, a ver una cosa. Si la tasa de ganancia media de la economía son 115, yo porque iba a estar produciendo calculadoras, si produciendo, por ejemplo, cuadernos, ya recibo la tasa de ganancia media de la economía. Incluso si me pongo a producir bolis, recibo más que la tasa de ganancia media de la economía. Y dice, bueno, pues yo pasaré a un sector que me salga más rentable. Estos, los que hacen inversiones, lo saben perfectamente. Si una vivienda, venderla, no te sale tan rentable como ponerla en alquiler, pues la alquilas. Pero es que si la pones de alquiler vacacional, a lo mejor te sale más rentable que ponerla de alquiler. Pues, ¿por qué tenemos pisos turísticos? Ajá. Y dice, vale. Y dice, uy, entonces, claro, dice, todo productor tratará de recibir como mínimo la tasa de ganancia media de la economía. Y esto va a ser una regla que se tenga que aplicar, puesto que si no yo pasaría a otra rama productiva. Y esto es lo que le permite diciendo, uy, entonces, espérate, porque lo que yo había dicho antes aquí, de tiempo de trabajo socialmente necesario, se contrapone a otra cosa. Se contrapone a un tiempo de trabajo abstracto, socialmente necesario. Y esto es abstracto en el sentido en el que tiene que ser un trabajo lucrativo.
trabajo abstraído a su forma lucrativa. Tiene que ser esto necesariamente. Pues entonces, de aquí estos dos se enfrentan y se alza en síntesis de múltiples determinaciones dialécticas el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. Y con esto tenemos la base. Pero Marx dice una cosa. Yo aquí, en todo momento, he estado hablando de una cosa. Yo aquí, en todo momento, he estado hablando de esto. De valor de cambio. Yo, en todo momento, he hablado del valor de cambio. Yo no he hablado de precios. Y aquí es donde vienen los liberales, que cuando nos dicen que es que el valor de cambio, eso no es, las cosas no se miden por el tiempo, dice ya. Es que esos son los precios, es que eso es otra cosa. Y esto lo sabía perfectamente Marx. De hecho, Marx dijo, yo no me preocupo en el tema de los precios. Eso se lo dejo a los economistas. A los economicistas, más específicamente, diciendo, yo lo que quería desgranar es el valor. Puesto que con ese valor ya me permite deducir muchas cosas. Puesto que al igual que el dinero, la forma fenoménica de valor, el precio es eso. Es el valor en su forma fenoménica. En dinero. Yo quería desgranar esto, que es lo importante. Después el precio pues tendrá otras cosas. Igualmente, Marx no lo deja ahí. Y dice, vale, sí, es que yo sé que es que aquí hay varias cosas. Yo sé, precisamente por todo esto, que hay un precio de producción. Que lo va a llamar PP. Y que en este caso va a ser el capital constante más el capital variable más... Como yo tengo que producir acorde a la tasa de ganancia media de la economía, puesto que si no, no me saldría rentable, puedo recibir beneficios. De hecho, recibo un 100% de tasa de ganancia. No confundir tasa de ganancia con beneficio. ¿Recibo un 100% de tasa de ganancia? Sí, la recibo, pero no es la media de la economía. Pues por lo tanto tendré que considerar la tasa de ganancia... vamos a ponerlo así. La tasa de ganancia media de la economía. Es decir, tendré que sacar de esta forma que antes estaba el plusvalor, cuánto tendría que ser para que a mí me permita obtener la tasa de ganancia media de la economía. Y dice, vale, y con esto ya estamos más cerca. Y con esto ya estamos en el precio de producción. Que no es el valor. Porque el valor se calcula de otra forma. Lo que pasa es que como yo tengo que obtener la tasa de ganancia media de la economía, por ejemplo, que plusvalor me permite que el precio de producción me permita obtener la tasa de ganancia media de la economía. Pero es que aún así tampoco es el precio final. Puesto que ahora lo que quiere sacar Marx es el precio de mercado. Que en este caso lo llama PM. Y aquí sabe varias cosas. Y dice, vale, pero es que esto puede influir. Puesto que este precio de mercado dependerá. Al igual que el precio de producción dependerá de cuál sea la tasa de ganancia media de la economía. Y eso dependerá en cada momento histórico de cuál sea la tasa de ganancia media de la economía, puesto que haya sectores que sean más productivos que otros. Dice, vale, pero es que el precio de mercado se puede ver afectado por... Anda, una cosa que nos dicen los liberales que no tenemos en cuenta. Oferta-demanda. Uy, y este es correcto. Por oferta y demanda. Puede darse por otra cosa. Que sería una deducción de esta. Por ejemplo, un shock productivo. Que son las causas más frecuentes de inflación. Los shocks productivos. El agua en el desierto. Es un shock productivo. Hay muy poca oferta para una demanda muy alta. Dice, pues entonces ahí habrá una oscilación en el precio de mercado sobre el precio de producción y sobre el valor. Pero es que también puede pasar de que a lo mejor estemos en una época del año donde la gente quiera comprar mucho, por ejemplo, se esté acercando Navidad o los meses de Navidad y haya campañas. Por ejemplo, Black Friday. Hostia, qué mal lo he pronunciado. Black Friday.
y haya campaña o haya descuentos. ¿Cuál es el otro? Blue Monday, ¿no? Dice, pues el precio de mercado se podrá ver afectado y podrá oscilar por ejemplo, este tipo de causas. Y oscilará, esto llegará a oscilar sobre el precio de producción. Y este precio de producción oscilará sobre el valor. Pero Marx lo que nos dice es una cosa. Aquí tenemos el valor. Y aquí hay una esfera en el que orbita una cosa. Quiero rojo. No me va a dejar. No. Y si. Aquí. Y aquí tenemos un circulito que oscila. ¿Qué es este circulito? El precio de producción. Que oscila alrededor del valor. Pero es que hay otra cosa. Es que ahora hay esto otro. Ahora tenemos esto. Que este otro es, como nos podemos imaginar, el precio de mercado. Que oscila alrededor del precio de producción, que oscila alrededor del valor. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, por la diferencia, va a depender del momento histórico. La diferencia de este con este, no sé si puedo poner aquí otro tal. Pero bueno, vamos a poner mejor como si fuese esto de longitud. ¿Qué es lo que ocurre? Que la diferencia de este con este va a depender del momento. Al igual que de este con este. El radio, este va a depender. Habrá momentos donde esto esté más cerca, donde esté más lejos, y otros que estará aquí. Simplemente, es lo que explica Marx. Dice, vale, aquí tenemos el valor y después sí, tenemos los precios de producción y tenemos los precios del mercado. Pero esto va a oscilar alrededor del valor y tendencialmente se irá hacia el valor. Pero tendencialmente. Pero habrá momentos donde esa oscilación estará más lejos del valor y otras veces estará más cerca. Simplemente. Y así hemos visto la teoría del valor en una hora. En lo que dura un capítulo de La que se avecina y de Aquí no hay quien viva y de cualquier serie española que dura una hora, pues ya lo tenemos. Ya hemos explicado la teoría del valor de una forma resumida, aunque no lo penséis, es resumida, es resumir. ¿Veis ahí que veis el jeto de Marx? Eso es el capital. Creo que son 7.000 páginas, depende de la edición. Pero pueden ser 7.000 páginas perfectamente. Reducirlo en una hora no está mal. Y estas son las nociones más básicas que se tienen que tener en cuenta, que incluso cuando una persona entra dentro del marxismo, muchas veces estos tipos de temas no se tienen tan en cuenta, y muchas veces cuando se habla por redes o con otras personas se cometen este tipo de errores porque no se tienen claros esos conceptos. No pasa nada, nos ha ocurrido a todos que hemos empezado a leer algo que no es el capital, es normal, porque para el capital tienes que tener cierto bagaje, pero normalmente se pueden confundir este tipo de... se pueden llegar a cometer este tipo de errores, al igual que todo lo que haya son mercancías. Bajo el modo de producción capitalista, todo. La vivienda es una mercancía y siguen estos criterios. Que oscilará más alto o más abajo, pero sigue siendo una mercancía. ¿De acuerdo? Y que muchas veces esto nos hace tener errores a la hora de interpretar que una mercancía, es que esta mercancía no debería tener este precio. Desgraciadamente sí. Pero considerar eso de otra forma sería reformismo. Por ejemplo. Y es por eso que los marxistas lo que queremos es romper con la teoría del valor y que la forma de mediación no sea el valor de cambio, que sea el valor de uso el que devore al valor de cambio. Y para eso hay que romper con la producción y lógica mercantil. Pero todo esto viene después. Primero hay que tener claro esto. ¿De acuerdo? Pues esto es, en una hora. No me enrollo más porque ya bastante ya me he enrollado. Y esto era básicamente pues una introducción así sencilla. Entonces ya sea eso, una introducción sencilla
que permita a cualquier persona ir introduciéndose poco a poco y ya está, realmente ya está. Así que no me enrollo más, dejo también esto, por esto que esto era 1 hora, para que os lo leáis, para que os lo veáis tranquilamente, lo consultáis con el Capital, lo consultáis con los Grundis, que también está bastante bien, los manuscritos económicos filosóficos, etc. Y todo esto lo vais complementando. Igualmente, esto es una explicación que yo he dado. Siempre tenéis que hacer, porque puedo decir aquí alguna barbaridad que se me haya ido la olla, por lo que sea, siempre consultad con la fuente principal. La fuente principal es el Capital, principalmente. Toda la crítica a la economía política, que eso son un montón de escritos más, pero bueno, principalmente con el Capital, si queréis completar con los Grundis, con los manuales económicos, con la contribución a la crítica a la economía política, etcétera, con todo ese tipo de cosas. Pero siempre consultar la fuente principal. No me utilicéis como fuente principal, puesto que yo estoy explicando una cosa de forma resumida, en 1 hora, y esto no es la fuente principal. Siempre nos tenemos que ir a la fuente principal. Y esto lleva tiempo, lógicamente. Esto no es 1 hora. Pero bueno, esto es para que os sirva de introducción, por si una persona está empezando a leer El Capital, o lo había leído pero de aquella manera, pero nunca lo ha terminado, o lo que os está introduciendo, nos quería hacer una crítica a los marxistas, que al menos primero tengan en cuenta esto, y que a partir de aquí, y leyendo la fuente principal, haga la crítica, puesto que no haga la crítica por lo que diga Juan Ramón Rayo, Mises o Hayek, sobre una cosa que no han leído, porque no lo han leído a otras personas que hablan sobre el Capital, pero no lo que dice Marx. Y de ahí se ve que sus críticas son tan pobres como esta, puesto que no entienden que Marx está utilizando en todo momento el método dialéctico. Y el método dialéctico es el estudio y análisis de las contradicciones, mediante su lucha y unidad de contrarios. No se puede utilizar la lógica formal. No se puede utilizar la dialéctica, que es otra cosa. Entonces, pues bueno, os lo dejo aquí listo. Y principalmente os lo dejo listo, puesto que este vídeo lo tenéis complementado con ese tipo de lectura. Espero que sirva a la gente que se esté introduciendo, a la gente que no, pero que tuviese alguna duda en algún concepto, que se la haya claro aquí. Hay muchísimas cosas más, por ejemplo, no he hablado de la ley de la tasa decreciente de la tasa de ganancia, por ejemplo. Y hay muchos más, pero bueno, esto tenía que ser una cosa así muy resumida. Por cierto, la tasa de plusvalor, que antes no lo he dicho, es lo que más considera tasa de explotación. Da igual que los viernes en tu oficina os pidan pizza con un mojito. Si te extraen plusvalor, te están explotando. Aunque tengas teletrabajo todos los días, aunque estés en una oficina con el aire, aunque te están explotando. Lo dejo aquí, puesto que me vienen unas semanas complicadas de cojones. Entonces, si no veis más vídeos, es por esto, pues estaba solucionando algún tipo de cuestión. Pero ya lo veréis, todo lo veréis. Dicho esto, adiós. Esto lo estoy grabando el lunes, creo que lo subiré el martes, ¿vale? No tengo ganas de subirlo, la verdad.